Oye, después nos tiramos con uno en septiembre, ¿no? Finales, está ahí silenciado. Sí, yo creo que sí, sí. Si hay ánimo, le damos con uno más. Como para hacer cuatro en el año. ¿Sí? Vale. Yo tenía pensado alguien. Ya, tenemos 10 personas en la sala de espera. Yo creo que 8-4, 8-5, estamos ok. Ya, estimados, voy a admitir a las personas y comenzamos. Acá. Bien, vamos a dar inicio a esta nueva actividad de nuestro comité de investigación de la Sociedad Chilena de Kinesiología Intensiva Pediátrica. Yo soy Fernando Bustos, soy el coordinador de este comité y el día de hoy lo que traemos, ¿cierto?, es un conversatorio, pero con un enfoque un poquito diferente. Queremos mostrar lo que están haciendo los colegas a nivel nacional desde el punto de vista de la investigación. Cuáles son los proyectos que están generando, ya sea que estos lleguen a un trabajo, digamos, en un congreso o terminen publicados en una revista o sean tesis. Pero la idea es poder mostrar a la comunidad de kinesiólogos, ¿cierto?, qué es lo que estamos haciendo. Así que el día de hoy tenemos un excelente amigo, colega, invitado, David Wood, ¿cierto? Kinesiólogo que tiene un amplio prontuario, ¿ah? PhD, ¿cierto? Es especialista en kinesiología intensiva. David trabaja en la UCI pediátrica del Hospital de Sotero del Río en Santiago, ¿cierto? Es terapista respiratorio certificado. Trabajó en la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos también, donde fue vicedirector, ¿cierto? Y es coordinador de la unidad de cardiorrespiratorio de la UFT. Así que tenemos un excelente invitado para comenzar estos conversatorios. Vamos a ver si podemos tener uno más, tal vez antes de que termine este año. Así que bienvenidos a todos. Esperamos que podamos sacar provecho a esto y vamos a grabar este conversatorio para que después quede disponible también para quienes no pudieron conectarse. Así que voy a dar el pase a nuestros moderadores del día de hoy para que continuemos con el programa. Hola a todos, mi nombre es Eduardo Hernández, también kinesiólogo en esta oportunidad, también miembro del comité de investigación de la Sociedad Chilena de Kinesiología Intensiva. Y en esta oportunidad voy a estar de moderador. Yo trabajo en el Hospital Padre Hurtado, también en la UCI pediátrica, hace 8 años, especialista en función y disfunción ventilatoria de la Católica del Maule, y en conjunto con Juan vamos a ser los moderadores en esta oportunidad. Así que cualquier cosa, si tienen preguntas, habilitamos una nueva modalidad aquí en Zoom, que es pregunta y respuesta, o question and answer. Ahí ustedes pueden hacer sus preguntas, pero si tienen muchos problemas, no hay problema que lo hagan por el chat de la reunión. Así que doy el pase a Juan para que se presente también. Hola, soy Juan Páez, soy estudiante de kinesiología de cuarto año y también soy el director de la Federación Nacional de Estudiantes de Kinesiología de la Universidad Andrés Bello y a nivel nacional. Bueno, para nosotros es muy importante que el pregrado se esté involucrando en estas instancias, dado que nosotros podemos ampliar nuestro conocimiento más allá del aula y eso nos permite
poder formarnos mejor en cuanto a las necesidades que se presentan en los usuarios. Así que muy contentos de poder estar en esta instancia. Damos el paso ahora para nuestro presentador David Wood, para que pueda presentar la presentación titulada Presiones de entrega en ventilación mecánica no invasiva durante la utilización de dos distintos de sistemas de nebulización en un modelo in vitro. Muchas gracias, Juan. Hola a todos. Primero quiero agradecer a la Suchiquipe, ¿cierto?, por la invitación y por gestionar estas charlas de investigación que son muy importantes para el desarrollo de nuestra profesión. Así que hoy día principalmente les quise traer un trabajo que hicimos hace unos años atrás, ¿cierto?, que tiene que ver con la medida, ¿cierto?, de las distintas presiones que se generan, ¿cierto?, en el circuito de ventilación, durante la ventilación mecánica no invasiva al momento de nebulizar en un sistema in vitro, ¿ya? Así que es un tema bien interesante que se los quiero compartir hoy día. Lo importante siempre es tener la idea de investigar, ¿ya? Yo creo que la iniciativa de investigar es lo que todos tenemos que tener. Y para eso, ¿cierto?, tenemos que pensar en la oportunidad. Y la oportunidad siempre va de la mano con el lugar donde nosotros trabajamos, nos desempeñamos. Si nosotros obviamente tenemos o nos desempeñamos en una unidad crítica, probablemente nuestro taller, ¿cierto?, de investigación va a estar ahí. Ahí van a estar nuestros pacientes, ¿cierto?, la posibilidad de realizar nuestra investigación. Porque probablemente todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con la muestra, con los pacientes, con la intervención, va a ser mucho más fácil y va a estar más a la mano que obviamente relacionarlo con algo que probablemente nos apasiona, pero que está fuera de nuestro alcance. La idea de hoy día, ¿cierto?, es comentarles una modalidad de investigación que son los estudios in vitro, ¿ok? Y estos estudios in vitro tienen características bastante relevantes, principalmente porque son estudios, ¿cierto?, que tienen la gracia de que no requieren un organismo vivo para poder realizarlo, ¿ok? Eh, Claramente, la mayoría de nosotros hacemos investigación muchas veces clínica, ya en nuestras unidades con pacientes, pero eso tiene algunos problemas, ya. Principalmente todos los costos y la logística que significa, ya muchas veces necesitamos comprar no solamente equipos, sino que también tener material humano disponible para las mediciones. Todo lo que contempla la seguridad al momento de realizar estos trabajos en los pacientes, sobre todo muchas veces en las unidades críticas, estos pacientes graves que nosotros queremos intervenir y poder medir, también obviamente en el momento de realizarlo podría ser un problema o alguna dificultad, más allá que por supuesto se realice y se realice de muy buena manera. Y otro aspecto importante que muchas veces no se considera son los comités de ética. Actualmente los comités de ética, la verdad que están muy encima de estos trabajos de investigación y la verdad que los pacientes pediátricos están mucho más encima. Y necesitan ustedes para hacer un estudio clínico de un consentimiento informado e incluso un asentimiento informado en los pacientes adolescentes. O sea, no solamente el padre o el tutor del paciente tiene que dar la autorización, sino que también muchas veces el adolescente también tiene que estar de acuerdo, ya, y firmar este asentimiento. Por lo cual, muchas veces se hace más complejo realizar este tipo de investigaciones. Así que los estudios in vitro, que son estos estudios que no requieren cierto organismo vivo, a veces son mucho más factibles de realizarlos, por lo menos cuando tenemos esta idea de investigación. Pero también tienen algunas limitaciones, ¿ya? Y por lo general estas limitaciones van de la mano a que no es lo mismo que hacerlo en un organismo vivo. Obviamente la fisiología, la fisiopatología, la anatomía es distinta. Y muchas veces nos pueden servir como un estudio primario, ¿cierto? Un estudio piloto que nos va a servir para después un segundo estudio clínico y mucho más validado. En general, ¿cierto? Los estudios in vitro tienen esas características que pensando sobre todo, ¿cierto? En pregrado a veces nos podría ayudar como para empezar en todo lo que es investigación. Este trabajo es del 2022, ya, este es otro trabajo, no el que vamos a hablar hoy día, pero principalmente nació por una curiosidad. Y fue que justamente en ese año, o en esos años, cuando estaba la pandemia de COVID, me acuerdo que con Fernando Bustos, con Rodrigo Adame, ¿cierto? Nos solicitaron hacer las guías en el fondo, de los circuitos de bioseguridad, ya, por la Sochimi, para poder efectivamente proteger a todos los funcionarios que estaban instalando estos circuitos, tanto invasivos y no invasivos. Nosotros gestionábamos estos circuitos adicionándoles filtros EPA a la salida de los portales exhalatorios, ¿cierto? Con ciertas características que permitían dar una seguridad importante, ¿cierto?, a los pacientes. Pero nació también de ahí, ¿cierto?, la duda, ¿qué pasaba en los pacientes pediátricos? Donde nosotros
propusimos mantener la termohumificación, ¿ya? A diferencia de los adultos. Entonces, al ocupar estos filtros EPA intercalados en el circuito, nos causó la duda, ¿qué pasará con el tiempo al primer día, segundo día, tercer día? ¿Se saturarán con vapor de agua? ¿Ya? ¿Cómo se comportará este circuito funcionalmente en estos pacientes? Y la verdad que de ahí nació el primer estudio in vitro en el 2022, ¿cierto? Que quisimos ver la estabilidad de los parámetros ventilatorios de presiones, ¿cierto? En este circuito, en este ventilador no invasivo. Y para eso, en las instalaciones de la universidad, instalamos, como se ve ahí en la fotito, ¿cierto? Un ventilador no invasivo con un circuito, ¿cierto? No invasivo, conectado directamente a un pulmón, ¿cierto? Maquet, ya artificial, y con un portal exhalatorio que ahí se ve, ¿cierto? En la foto, con un filtro EPA, con una tapita azul, con un orificio de 2 milímetros que hacía de portal exhalatorio. Y medimos, ¿cierto?, entre el pulmón y el filtro, ya la presión proximal, y entre el circuito y el filtro la presión distal, como se ve en las flechas de color amarillo. Ahora, ¿qué tipo de instrumento ocupamos para medir en ese momento? Ocupamos un cafómetro, ¿ok? Que lo instalamos en el circuito y nos permitió medir las presiones. ¿Ya? Y medimos efectivamente este circuito durante 3 días conectado, ¿cierto?, a este sistema de termohumificación en el fondo que se estaba recargando constantemente, así que eso fue harta pega, ¿ya? Pero logramos medir cómo se comportaban estas presiones, tanto de IPAP como de IPAP con distintos tipos, CPAP, 12,8, 15,8, distintos tipos de valores. Y nos permitió observar que efectivamente después de los 3 días no hubieron diferencias significativas en la entrega de presiones. Así que la verdad que este estudio, si bien fue un estudio in vitro, nos permitió dar una seguridad de lo que estábamos haciendo y que no lo podíamos encontrar en ese momento en la literatura, ¿ya? Así que ahí empezó esta idea de la investigación in vitro. Bueno, y en el 2024 ya realizamos este segundo estudio que vamos a conversar hoy día, que tiene que ver principalmente, ¿cierto?, con la entrega de presiones durante la utilización de dos sistemas de nebulización, ya el tipo JET y el tipo Maya. El tipo JET, el típico sistema de nebulización, ¿cierto?, que ustedes conocen y que ocupamos no solamente en circuitos ventilatorios, sino que también en pacientes con respiración espontánea. Y lo quisimos comparar con este nuevo sistema, ¿cierto? Tipo Maya, ¿cierto? Que en el fondo algunos trabajos hablan que logra mejor depósito, ¿cierto? Tiene un tipo de volumen de masa mucho más homogéneo al momento de nebulizar, ¿cierto? Y tiene varias, en el fondo, mejores evaluaciones que el tipo JET, pero por lo menos habíamos que describirlo cómo se comportaba durante la ventilación mecánica no invasiva. Y la verdad es que no encontramos muchos trabajos respecto a esto. Ahí eso lo vamos a conversar más adelante respecto a los trabajos, ¿cierto?, que habían al momento respecto a la ventilación no invasiva y la ventilación tipo malla. Bueno, este estudio tuvo un enfoque principalmente cuantitativo, ¿cierto? Porque medimos valores netos, ¿cierto? Y que se podían, en el fondo, lograr meter en estadística. Ya fue correlacional porque relacionaba, ¿cierto? En forma importante las variables que habían, ¿cierto? Analítico, ya no solamente describía, sino que también analizábamos las distintas variables, ¿cierto? Era transversal, ya que fue en un tiempo determinado. Y en ese tiempo también fue transversal y prospectivo, porque nos permitía medir durante y posteriormente, obviamente, del trabajo de investigación. Y fue experimentar porque pudimos, ¿cierto?, interactuar entre las variables independientes y dependientes, que nos permitía también, obviamente, tener los valores que nos arrojaron. Bueno, aquí están unas fotitos más o menos del circuito que nosotros ocupamos, ya in vitro. Ocupamos un ventilador Synchrony conectado a un sistema monorama, ¿cierto? Y que este estaba conectado a su vez a un portal exhalatorio de orificio y a un pulmón Maquet de 1 litro. Los parámetros fueron los mismos en los 3 tipos de grupos que ocupamos. Nosotros tuvimos un grupo control, un grupo, ¿cierto?, con nebulizador tipo JET y un grupo con nebulizador tipo Maya. En los 3 circuitos tuvimos, ¿cierto?, en modo BiPAP ST, con un IPAP de 12, EPAP de 8, frecuencia de 18 por respiraciones por minuto y obviamente FIO2 ambiental al 21%. Las mediciones se realizaron, ¿cierto?, tanto en el control, el tipo Maya y el tipo JET. Fueron 11 mediciones en total, cada grupo se realizaron en 5 minutos en total, ¿ya? Y el instrumento, ¿cierto?, en este caso, para realizar la medición, ¿cierto?, las presiones en el circuito, las cuales fueron proximal y distal, como sale ahí en la foto del portal exhalatorio, se realizaron, ¿cierto?, a través de un primómetro PCE P05, ¿ya?, que nos permitió medir en forma digital las presiones y era mucho más certero que el cafómetro que ocupamos años anteriores en los estudios previos, ¿ya? El nebulizador tipo Maya fue un modelo Aerogen y el tipo JET un modelo Jackson tipo 2, el que utilizamos.
Y aquí aparecen las fotitos, ¿cierto?, de los diferentes sistemas que se ocuparon durante los dos grupos donde intervenimos, tanto el tipo JET como el tipo Maya. En el tipo Maya, ¿cierto? Ocupamos un llene del circuito de 4 ml de suero fisiológico al 0,9. Ya en el tipo JET también fue de 4 ml. Y obviamente tuvimos que adicionar un flujo, ¿cierto?, al tipo JET de 8 litros por minuto para generar obviamente la nebulización, ya lo cual no fue necesario en el tipo Maya. Ahora, ¿qué cosas medimos? Bueno, medimos principalmente las presiones proximales y distales que se producían en este circuito y las comparamos en los distintos grupos. Las comparamos, ¿cierto?, entre los tipos control Maya, control jet y Maya tipo jet, ¿ya? Y lo relacionamos obviamente con las presiones de IPAP, EPAP que se estaban generando en los modelos que acabo de describir. Hay algunas fotitos, ¿cierto?, del estudio de investigación. Ahí está el timómetro utilizado, ¿cierto? Esto se realizó en las instalaciones de la Universidad Finisterra, ¿cierto? O sea, permitiendo obviamente que se realizara en un lugar cerrado, ¿ya? Donde no había interferencia obviamente de terceras personas. Ahora, el análisis estadístico principalmente, primero fue la parte analítica descriptiva, donde se realizaron los promedios de todos los valores que se registraron, ¿cierto?, de presiones, tanto proximal y distal, y después el análisis realizado debido a las diferentes variables que habían, fue una ANOVA de 2 días, ¿cierto?, con un alfa de 0,5, 95% de confianza, y al describir que efectivamente entre los grupos había diferencias estadísticamente significativas, se tiene que hacer un estudio post-hoc que se denomina, que es un test de Tukey, ya post-hoc, por la diferencia significativa que ocurría en estos grupos. Ahí están los valores en forma resumida, ¿cierto?, de los valores promedio que salían en las distintas mediciones, tanto de proximal y distal. ¿Y qué encontramos? Principalmente encontramos diferencias estadísticamente significativas, ¿ya? Y se encontraron estadísticas significativas en el estudio, primero en el EPAC proximal, ¿ya? Y el EPAC proximal, como se ve ahí en la foto, presentó que había diferencias, ¿cierto?, tanto en el control JET como en el Maya JET. O sea, en el fondo hubo una variabilidad en la nebulización tipo Y, ¿ya? O sea, hubo un cambio, obviamente, en los valores de PAP en la nebulización tipo jet proximal, ¿ya? A diferencia de los otros dos. En el EPAP distal, en general, si bien no hubo diferencias estadísticamente significativas, se puede observar, ¿cierto?, en el gráfico, que sí hubo una tendencia también, ¿cierto?, a una diferencia mayor cuando se utilizó, ¿cierto?, los tipos jet, ¿ya? También, efectivamente, no lograron mantener la presión parecida, ¿cierto?, como el tipo control, ¿ya? O sea, este estudio en general, ¿cierto?, nos permite ver que efectivamente hay diferencias al momento de nebulizar, por lo menos en este sistema in vitro, ya en las presiones que se generaban de PAP, ¿cierto?, al utilizar el nebulizador tipo JET. Ahora, ¿por qué nació este estudio de investigación? Y principalmente este estudio de investigación nos causó la duda porque no se habla mucho de la seguridad al momento de nebulizar, ¿cierto?, o administrar algún medicamento a través de los circuitos, ¿ya?, de ventilación. Por lo general, la mayoría de los trabajos que ustedes van a encontrar son de efectividad, ¿ya?, que son trabajos efectivamente cuál es mejor versus otro al momento de nebulizar o al momento de aplicar algún tipo de medicamento. Pero respecto a la seguridad, ¿qué ocurre en las presiones? La verdad que no habían trabajos de investigación, por lo menos clínicos, ¿cierto?, que me permitían efectivamente tener alguna idea respecto a este efecto. Así que la verdad que nosotros consideramos que sí, que había efectivamente fue una diferencia entre los nebulizadores tipo JET y tipo Maya. Así que por lo menos en este estudio primario, in vitro, ¿cierto?, uno le queda la idea de que en general debería utilizar sistemas tipo Maya al momento, ¿cierto?, de nebulizar en ventilación mecánica no invasiva, respecto por lo menos a la seguridad al momento de generar las presiones del ventilador. Nosotros ocupamos una expresión estándar, pero probablemente habría que ver qué pasa si ocupo presiones distintas, presiones mayores, probablemente la diferencia podría aumentar, no lo sabemos, ahí queda la incógnita. Es el primer trabajo, pero también queda la idea, obviamente, de seguir y poder realizar algún trabajo clínico, ¿cierto?, a futuro. Ahí está mi Instagram, así que muchas gracias a todos. Quedo atento a las consultas y preguntas. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la presentación. En realidad, súper esclarecedora.
muy bueno la imagen, sobre todo, queda muy claro con las imágenes que pusiste cómo se hicieron estas pruebas. No sé, bueno, vamos a dejar el chat abierto y también si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, se podría decir, no hay problemas y podría hacerlo, ¿ya? En este momento vamos a empezar con las preguntas que teníamos elaborado nosotros, eso sí, para seguir con la conversación. Perfecto. Yo quiero hacer una pregunta de las que teníamos preparadas. Quisiéramos saber cómo podemos extrapolar estos hallazgos que se lograron in vitro a ya, digamos, como los casos clínicos, ya como en usuarios pediátricos. Claro, o sea, la verdad que siempre un estudio in vitro no es tan concluyente, ¿ya? Porque tiene obviamente las deficiencias que yo acabo de mencionar. Entonces, uno debería después realizar un estudio clínico, ¿ok? Para tener certeza que efectivamente eso va a ocurrir en un sistema biológico. Yo creo que esto me da, o probablemente me da como una primera paso para decir que efectivamente yo al ocupar un tipo malla estoy siendo seguro también. Y por lo general uno también, si uno lo ve, dice, pucha, en realidad si no estoy generando un flujo adicional al sistema, al circuito, a diferencia del tipo jet, donde si yo estoy generando un flujo adicional, probablemente, claro, no se iban a ver alteradas estas presiones, pero eso hay que demostrarlo, ¿te fijas? Y lo mismo habría que hacerlo en un estudio clínico. Entonces yo creo que más que estar tranquilo con este estudio, queda la idea de seguir y tratar de esto replicarlo, ¿cierto?, en un estudio con pacientes, ¿te fijas? Lo cual no sería tan complejo porque ya tienes un respaldo que sería este estudio in vitro que te permitiría decir que probablemente esto igual sería seguro, ¿te fijas? Porque los valores igual si fueron dispersos tampoco fueron valores que se escaparon mucho de la media, ¿ya? Entonces yo creo que queda la invitación a seguir en el fondo en esta línea de investigación, ¿ya? Oye, David, en relación a eso, el ventilador que ocuparon ustedes fue el Synchrony, ¿cierto? Sí, ¿Tú sabes si los nuevos ventiladores, por ejemplo, no sé, los Trilor y los más utilizados, como tienen también compensación de fugas, podría tener al contrario, como detectar ese flujo adicional en el del jet? eso es una muy buena pregunta, porque efectivamente algunos ventiladores tienen esa compensación al momento de nebulizar, ¿cierto? Permite ahí apretar un Sí. botoncito uno y compensa la nebulización. Entonces, probablemente también sería bueno, y también obviamente no está investigado, y tampoco yo lo investigué en este trabajo in vitro, pero claramente podría ser también un otro estudio que me permitiría, en este tipo de ventiladores que compensan efectivamente este flujo adicional, cómo se comportarían al momento de la nebulización, ¿ya? Probablemente podríamos arrojar que sería tan o igual de seguro, pero para eso habría que hacerlo. Pero me parece bien, es una muy buena idea. Aquí tenemos, Michael, tiene una pregunta. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, Oye, muchas gracias por la presentación, David, estaba súper buena. La verdad que yo en especial soy bien fanático de los estudios in vitro, me gusta mucho, en verdad, siento que es una herramienta súper útil. Dentro de todo, yo creo que es una forma rápida, creo yo, de poder obtener información para poder hacer después estudios más grandes. Entonces, yo creo que la gente puede tener en consideración siempre estos tipos de estudios como para poder seguir haciendo cosas. Mira, yo desde el punto de vista neonatal, o sea, donde trabajo yo, me entra mucho la duda respecto del mismo tema, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, utilizamos ventiladores mecánicos con flujo base fijo, no varía. Entonces, me imagino que, bueno, extrapolable dentro de todo el hecho de que en realidad usar un tipo de jet podría ser un problema. O sea, yo creo que incluso podés considerarlo como usarlo no solamente en ventiladores mecánicos como el Symphony, por ejemplo, sino que en todos los ventiladores mecánicos, sobre todo los que tienen el flujo base fijo como el nuestro, puede ser un problema, ¿no? Claro, sobre todo en pacientes pequeños, ¿no? Yo quería, bueno, yo me digo más a pediatría, pero claramente en pacientes pequeños esto podría significar, sobre todo en circuitos más pequeños, etcétera, podría significar cambios mayores. Entonces, me parece bien porque son líneas que obviamente este estudio abarca algo muy objetivo, pero probablemente, como dice Eduardo, ¿cierto? Mitchell, hay cosas que obviamente otros tipos de pacientes, ¿cierto? Otro tipo de ventiladores que probablemente van a requerir también estudio in vitro para poder ver estas diferencias, porque probablemente sí podrían haber mayores presiones que se generan en el ventilador mecánico, y por lo cual esto reafirma más que probablemente la nebulización tipo Maya sería mucho más efectiva en este tipo de pacientes, ¿te fijas? Entonces sería una muy buena idea también. Muchísimas gracias. Fernando ahora tiene una pregunta también. Ahí sí, estaba silenciado. Bueno, también felicitaciones, David, por la exposición.
Eh, Excelente trabajo. Un poco, digamos, en la misma línea de la pregunta de Juan, porque, claro, los estudios in vitro en general nos ayudan a ver el comportamiento de las variables, ¿sí? Es decir, nos ayudan a entender súper bien eso. O sea, cuando yo subo el flujo, ¿qué pasa? Cuando yo bajo el flujo, cuando aumento las presiones, ¿cierto? Cómo se comportan las variables. Pero luego viene la significancia clínica. Entonces, aquí me parece que, por ejemplo, uno podría cuestionarse si que haya significancia estadística implica necesariamente que eso sea significativo en la clínica. Es decir, hubo aumento de las presiones EPAP, ¿cierto? Cuando agregaban el flujo adicional, pero ¿de qué magnitud eran el aumento de las presiones? Eh, 1, 2 centímetros o era menos, porque puede ser que, digamos, del punto de vista estadístico eso sea significativo, pero alcanza a modificar las presiones como medidas en el ventilador, 1, 2 centímetros más. No sé qué pudieron observar ahí, David. Claro, mira, efectivamente, esa desviación fue más o menos de eso, aproximadamente las presiones que se generan o la diferencia que se dio entre los pacientes que cambian el EPA. Ahora, probablemente uno, clínicamente, uno o dos puntos, uno dice, pucha, clínicamente me refiero, no habría grandes cambios ventilatorios, ¿cierto?, en este paciente, ¿ya? Y podría aceptarse. Y es más, en la actualidad se acepta, porque todos nebulizan con tipo jet y algunos tienen el Maya, que obviamente tiene un costo distinto, ¿cierto? Tienen Ujú, insumos mucho más caros, ¿cierto? No es tan fácil de aplicar. Entonces muchos nebulizan con tipo jet y la verdad que hasta el momento probablemente nadie ha tenido algún problema al poder realizarlo, ¿ya? Ahora, si bien clínicamente esto no me está causando un problema, queda como la idea, y eso más que nada te trajo in vitro, que queda como la idea que puede haber un cambio. Entonces, yo ujú, les contaba al final de la presentación, ¿qué pasa si yo hubiera puesto presiones, no sé, 20 voy a inventar, 20,8? Quizá el cambio hubiera sido mayor, quizá hubieran sido más los puntos, ¿te fijas? Entonces, este trabajo fue muy enfocado en un caso puntual, con un modelo específico, pero ujú, probablemente si nosotros lo hiciéramos y siguiéramos avanzando en esta línea, podríamos tener también algunos cambios que fueran más significativos y eso sí me podrían dar cambios clínicos, ¿ya? Entonces, ujú, parece como un buen comienzo, pero hay que seguir obviamente afinando y terminar siempre con un trabajo clínico, porque eso también me permite, como tú bien dices, ¿cierto?, poder hacer una estadística más real, de verdad, que efectivamente me da resultados que yo puedo aplicar después a mis pacientes. ¿Te fijas? Súper. Además que en realidad el hecho de que los clínicos sepan que esa es la relación, es decir, probablemente a mayor flujo, ¿cierto? Van a aumentar las presiones, ya es un buen indicador, o sea, saber que eso puede ocurrir y tal vez eso implique hacerle algún ajuste al ventilador, por ejemplo. Así que súper, súper bien. Lo otro que yo quería comentar es un poco el llamado al público, ¿cierto? Que uno se imagina a veces que estos trabajos requieren de un gran laboratorio con máquinas especiales. Y sí, hay algunos equipos que vamos a requerir, ¿cierto? Ustedes ocuparon un ventilador, ocuparon un manómetro especial, circuitos, etcétera, y un lugar, en este caso la universidad. Pero tampoco es algo tan sofisticado y eso es un llamado, ¿cierto?, a que de pronto trabajos que uno puede sentir que no sean tan grandes o que no requieran de tanta tecnología pueden ser igualmente útiles. Sí, Sí, claro, de todas maneras, de todas maneras. Por eso que estos trabajos de in vitro, no es complejo hacerlo. Lo importante es tener la idea, y eso nace del lugar donde nosotros nos desempeñamos. Siempre dentro, cuando uno revisa la literatura o la medicina basada en evidencia, muchas veces no encontramos una respuesta. La buscamos en la fisiopatología, tampoco la encontramos. Entonces, tenemos que buscar otra manera un poquito de tratar de cubrir esa duda y a veces el in vitro, si bien no me la va a responder 100%, sí me va a dar una idea primaria de qué cosas puede estar ocurriendo y que efectivamente lo puedo hacer a un costo bajo, ¿cierto? De una manera fácil, ¿ya? Y con un instrumento muchas veces, como yo mencionaba ahí, que lo ideal siempre obviamente tiene que estar validado, ¿cierto? O que efectivamente hayan estudios previos, ya en donde se haya ocupado y que efectivamente en este caso sí, que se hayan ocupado para medir presión, etcétera, ¿ya? Y con eso yo puedo efectivamente poder realizarlo, ¿ya? Así que bueno, queda la invitación, obviamente, porque no es algo para nada complejo. ¿M?
David, oye, una consulta, estos trabajos en vitro, tú o sea, comentabas que no requerían comité de ética, si mal no Mira, la recuerdo. verdad que el trabajo, sí, todos estos trabajos van a comité de ética, ¿ok? Pero el Ya, comité de ética dice, pasa, ¿te fijas? No, no es ya. porque está involucrado paciente, no, ok, listo, aceptamos inmediatamente este trabajo, Ah, ya, ¿ya? ya. Entiendo. Todos, Entonces sí, un proceso más sencillo, se podría sí, decir. todos se mandan, pero obviamente estos pasan rápido. Ya, mira, yo les voy a contar, actualmente, bueno, yo conté a Eduardo el otro día, yo estoy haciendo otro trabajo de investigación ahora Sí, en el hospital, ¿cierto? Con pacientes adolescentes con obesidad. Y ya llevo como 3 meses gestionando con el comité de ética en el fondo de la autorización, ¿ya? Porque requiere un montón de firmas, requiere efectivamente que el jefe de la unidad donde tú estás te autorice, requiere que alguien patrocine los insumos o equipos que va a utilizar, ¿ya? Requiere que te firmen los asentimientos, los consentimientos informados, ¿ya? Requiere un montón de cosas. ¿Qué va a pasar si es que esto resulta, hay un problema durante efectivamente el estudio? Ya, todas esas cosas tienen que quedar clarísimas para el comité ético. Entonces, no es tan fácil como era hace años atrás. Ya hace 15 20 años atrás era muy fácil, el comité ético pasaba rápido. Ahora son juntas de distintos profesionales, incluso algunos no son ni siquiera de la salud, y que resuelven efectivamente y conversan entre ellos y dicen, mira, esto puede tener estos problemas, estos beneficios, este trabajo, ya, así que te miden varios papeles. Así que si bien hay que hacerlo, es necesario y a la vez como una protección también para uno mismo al momento de hacer estos trabajos, sí son engorrosos y sí requieren tiempo y hay que dedicarle tiempo. ¿M? sí, sí. De hecho, en nuestro hospital también se reúnen bueno, yo creo que es el mismo, Servicio Sur Oriente, se reúnen cada cierto tiempo. No es como que todas las semanas se van a reunir, todos los lunes, todos los viernes, no. A veces pasan semanas que tú no tienes respuesta por un estudio, incluso meses. Y si es que le tienes que Claro, hacer algunos cambios, es peor todavía, claro, sí, o sea, porque todo tiene que volver. todos tenemos, nada pasa, no es fácil, todo hay que estar ahí, incluso me ha tocado ir a presentar ahí al comité un par de veces, te fijas, ir a explicarles en qué consiste el trabajo, o sea, ni siquiera tampoco a veces es por escrito solamente o papeles, sino que también hay que ir en forma presencial allá al comité, te fijas, porque a veces hay gente que no entiende mucho el trabajo y tiene dudas, pues, entonces te quiere preguntar, oye, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasa con esto? Y bueno, es dentro del derecho que tiene el comité de ética. ¿M? Así que hay que estar Oye, dispuesto para eso. en ese sentido, bueno, uno no envía un documento al comité de ética como lo ve publicado, ¿cierto? Uno lo envía con una planilla que el comité de ética te manda un formulario completo. ¿Tú nos podrías hablar más o menos de qué requisitos te solicitaron y cómo se llega de un extenso trabajo a la publicación que pueden ser 4 o 5 hojas? Bueno, lo primero que te piden es como el preproyecto de investigación o la investigación que tú vas a hacer, ¿ya? Ellos necesitan tenerlo en papel, en el fondo, con lo el material y método, ¿cierto? Tu objetivo, ya, si es que es un estudio más acabado, la hipótesis, el problema, etcétera, eso lo necesitan en papel, ¿ok? Porque tienen que, obviamente, leerlo y entender el estudio, ¿ya? Una vez que obviamente eso paralelamente tú tienes que enviar las autorizaciones del lugar y en general son las autorizaciones del jefe, ¿ya? Del jefe de la unidad. En este caso yo, si lo hago en la UCI, por ejemplo, pediátrica, necesito que me autorice el jefe médico de la UCI pediátrica, ¿ya? A través de una carta que él se compromete, ¿cierto? O está de acuerdo con que se realice este tipo de investigación en la unidad, ¿ok? También muchas veces, y me pidieron ahora, por ejemplo, una carta de patrocinio, ¿ya? ¿Qué son las cartas de patrocinio? En el fondo, son todos los equipos e insumos que yo voy a utilizar, ¿ya? Al momento de hacer un estudio de investigación dentro de la unidad. Por ejemplo, si yo voy a tomar, no sé, voy a solicitar antes y después de la quine, quiero medir cómo se comporta, no sé, la saturación en gases, alguien tiene que patrocinar la utilización de la jeringa, ¿cierto? De la toma muestra, todas esas cosas, hasta del algodón más o menos, para efectivamente eso esté considerado dentro del estudio, ¿ya? Eh, bueno, como les contaba, tiene que haber un consentimiento y un asentimiento, ¿ya? El consentimiento, en el fondo, y no es fácil hacer un consentimiento, ¿ah? Porque el consentimiento tiene que, en el fondo, es contarle a los tutores o a los papás del paciente, ¿cierto? En palabras sencillas y entendibles, que efectivamente en qué tipo de estudio ustedes están en el fondo incorporándose o pueden en el fondo aceptar o no aceptar, ¿ya? Y qué consecuencias incluso tanto positivas como negativas pueden tener, ¿ok?
Y obviamente, por ejemplo, colocar ahí que si usted en algún momento se quiere retirar del estudio, lo puede hacer, te fijas, si tiene alguna duda, uno le deja efectivamente todas las direcciones de correo, teléfono incluso, para que te consulten, te fijas, todo tiene que quedar muy claro en el consentimiento. Y como les comentaba, en los pacientes pediátricos, ¿cierto? Pero adolescentes, ¿ya? Sobre los 8 años, 10 años, muchas veces piden lo que se llama el asentimiento, que es que ya que el mismo paciente, ¿cierto? Te firme que en un documento donde también se le explica, también en palabras muy sencillas, efectivamente, que, a qué tipo de estudio va a estar sometido, ¿te fijas? Entonces, todo eso efectivamente te lo solicitan, ¿ya? En mi caso, después, este trabajo si, te pasan un acta, ¿ya? Un acta donde el comité de ética efectivamente te lo acepta, y de ahí esto va a jurídica, ¿ya? Donde ven una cosa que tiene que ver con los costos, y esto lo tiene que firmar el director del hospital, ¿te fijas? El director del hospital tiene que autorizar como firma final que efectivamente se realice este trabajo, ¿ya? Entonces, después de eso, tú recién puedes empezar, ¿cierto?, a investigar o a introducir tus pacientes al estudio, ¿ya? Y bueno, y eso efectivamente es otra pega, ¿no es cierto? Porque tú tienes que efectivamente citar a los pacientes previo al estudio, tienes que en el fondo contarle, no sé, un auditorio, te fijas, reunir a todos los pacientes y explicarle paso a paso el estudio, ¿cierto? Y decirle efectivamente si quieren o no quieren efectivamente ser parte de este estudio. Obviamente uno también ahí tiene que incorporar, ¿cierto?, las cosas positivas, porque este estudio también a usted le va a ayudar, ¿cierto?, para que X cosas, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en los pacientes con adolescentes con obesidad, ¿cierto? Obviamente el ejercicio que yo voy a aplicar también va a ser para el beneficio de su hijo, ¿te fijas? ¿Ya? Y todas esas cosas, porque yo necesito también que ese paciente vaya, obviamente en este caso que tú voy a hacer un protocolo de actividad física, vaya al protocolo, ¿cierto? Vaya al hospital, que se incorpore. Entonces también eso hay que estar constantemente, ¿cierto? Hablando con ellos, ¿cierto? Llamándolos para que efectivamente no perder esa muestra, porque también imagínate en la mitad del estudio, ¿cierto? Yo tengo 10 20 pacientes y de repente no van 5 pacientes, ¿te fijas? Después de todo el trabajo comité de ética, de toda la recolección de muestras, etcétera, pierdo el estudio. Entonces, es un trabajo largo, ¿ah? Hacer esta investigación clínica, sobre todo dentro de los hospitales, pero también yo creo que es muy necesaria, porque yo tengo claro que hay cosas en la kinesiología que todavía no están muy descritas y falta mucho todavía por investigar. Entonces, por lo menos tenemos harto que hacer ahí, ¿ya? Así que, bueno, dejar la invitación, ¿ya? Porque eso es lo más importante, tener las ganas de poder hacerlo, ¿ya? Muchas gracias, David. Ahora tenemos a Juan, una pregunta. Sí, yo tengo una duda. Quisiera saber si es que se ha explorado la posibilidad de combinar estos sistemas con distintas interfaces, como puede ser máscaras nasales o casco Helmut. ¿Se ha explorado esa posibilidad? Mira, la verdad que está abierto a todo, porque, insisto, este trabajo súper ha sido como pionero en el sentido de que tú buscas información al respecto y puedes encontrar, como te decía, respecto a la efectividad, ¿te fijas? O sea, si es que con la interfase de Full Face llega más droga que con la nasal, ¿te fijas? A nivel pulmonar, ¿ya? Incluso hay algunos trabajos in vitro también respecto a eso, hay unos medidores, ¿cierto?, que miden cuánto medicamento queda dentro de la vía aérea, etcétera. Ya, pero respecto a las presiones, eso es nada. Entonces, todo hasta el momento, si tú quieres cambiar la interfaz y ver efectivamente cómo se comporta, etcétera, probablemente sería algo distinto o novedoso, ¿ya? Nosotros hicimos hace tiempo un estudio también con otro colega, Hugo Riquelme, allá en la unidad, respecto a también un trabajo in vitro, ¿ya? Que ese sí está publicado en la revista Chilena de Pediatría, que tiene que ver con la interfaz, efectivamente, y cuánto, por ejemplo, la interfase, depende del fondo como uno la pusiera en el fantoma, generaba presiones sobre la piel, con distintos tipos en el fondo, de material que había entre la máscara y la piel, ¿ya? Como para evitar las escaras por presión ya Moltopren, ya algunos tipos de Duodem, etcétera. Y la verdad que al final el estudio, que ocupamos unos sensores de presión, ya muy bonito, nos permitió saber que efectivamente no había que poner nada, ya que eso era lo más óptimo. Y efectivamente, a la larga, en los estudios clínicos también nos encontrado la razón y actualmente casi con las nuevas interfaces ya no se ocupan nada de estas cosas, ni de Duodem, ni de Moltopren, ni nada de eso, que lo que hacían principalmente era aumentar la fuga. ¿Te fijas? Entonces, la verdad que no ha servido al final este tipo de trabajo de investigación. ¿M?
Mira que loco igual porque, bueno, nosotros ahora en pleno invierno es como que la enfermera al tiro te dice, oye, hay que ponerle dúo, le pongo la sonda, le pongo dúo y recién le conecto la interfaz. Ah, bueno, ya ese otro tema, ahí ya nos vamos a salir del, pero es otro tema interesante, si quiere ahí podemos conversar toda la semana, porque claro, ahí la verdad respecto a la sonda, nosotros tenemos también algo muy particular. La sonda la colocamos dependiendo obviamente del paciente. Sí, pues ¿Ya? te deja fuga. De hecho, a veces la fuga es solamente por esa parte. Claro, y nosotros al principio el paciente está con mucha dificultad respiratoria, un paciente que está muy agitado, grande, no colocamos en primera instancia sonda nasogástrica. Ya son pacientes, sobre todo si es un paciente más grandecito. Ya esperamos, ¿cierto? Un tiempo para tranquilizarlo, para que mejore en el fondo el trabajo respiratorio, ¿cierto? Lo estabilicemos y de ahí posterior a ese, muchas veces con prese, ¿cierto? Introducimos una sonda nasogástrica, pero no en forma inmediata. ¿M? Mira, acá tengo una pregunta del chat. Michael dice, habitualmente requieren mucho trabajo. ¿Cómo motivamos al equipo a participar de estos estudios? Dice que le ha pasado que le cuesta lograr el compromiso al tomar los datos, pero muchos corren al pedir los datos cuando está listo para publicar. Bueno, ¿Cómo es el si tema más que si nada eres como del equipo? Porque tú estás investigando solo en este caso, con tu equipo de kine, con alumnos. ¿Cómo lo...? Claro. Cuesta porque efectivamente al principio, bueno, en estudio in vitro, ahí la motivación es lo más fácil, ¿sí? Porque es más fácil, requiere menos tiempo, ¿ya? Y eso a partir por lo menos con in vitro en investigación, en un equipo que no está muy motivado, puede ser una idea buena, ¿te fijas? Ya, Porque ahí se pueden ir, le puede ir agarrando el gustito a la investigación, ¿te fijas? Es algo como para entrar en primera instancia. Ahora, un estudio clínico ya necesitamos obviamente que un poquito más de trabajo y ahí, por lo general, la idea siempre es terminar con estos estudios con alguna publicación. Y ese es como la guinda de la torta, ¿te fijas? Entonces, sí, en esta publicación van todos los que han tenido alguna relación en ese trabajo de investigación. Y la verdad que todos, a la larga, ¿cierto? Quieren estar en un trabajo de investigación o que aparezca su nombre. Y eso es como también importante porque por lo menos mi sacrificio, el esfuerzo que fue ir, medir, estar ahí, gastar tiempo muchas veces que nadie me lo va a pagar, se ve reflejado después en que se publicó algo en una revista, te fijas, aparece mi nombre. Y eso igual es bonito porque es parte también del sacrificio que uno hace, ¿te fijas? Entonces, yo creo que por ahí va. Y ahora, y por otro lado, obviamente, cuando los equipos están más afiatados, ¿cierto? Hay mejores relaciones, todo, nacen estas inquietudes y nace la idea de investigar y sobre todo en las generaciones más nuevas, ¿cierto? Que van viendo que efectivamente hay cosas que muchas veces, como les decía, la evidencia no la responde, ¿te fijas? O van naciendo de las mismas cosas que vamos realizando día a día y que no tenemos cómo responderlas. Entonces, oye, podríamos hacer una investigación, ¿ya? Lo otro también es bueno de repente unirse con otros profesionales para hacer una investigación. ¿Te fijas? Te puedes unir con médicos, incluso hasta con enfermeras y hacer algo en conjunto y que también a veces sale mucho más fácil. ¿Te fijas? Y lo otro también interesante, que donde está la piedra de tope muchas veces en estas investigaciones, es la bioestadística, ¿ya? Porque todos cuando quieren hacer investigación dicen, oye, pucha, pero la bioestadística, yo no le pego a la bioestadística, yo no soy bueno. Y la verdad que no hay que tenerle miedo porque no es eh, hay gente que se dedica a esto, a la bioestadística, y ahí uno puede pedir ayuda, ¿te fijas? Yo tuve clase, me acuerdo, con un profesor muy bueno de bioestadística, y me dijo, oye, para eso estamos los bioestadísticos, ¿te fijas? O sea, hay gente que se maneja en salud, ¿ya? Y efectivamente te va a permitir que tu trabajo, tu metodología, tu estudio, los valores, ¿cierto? Todo lo que me diste, después te van a decir qué prueba es la más apropiada para ese, etcétera, y va a permitir efectivamente sacar tu trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, si usted no sabe estadística, no importa, va a haber alguien que sí va a saber y lo va a ayudar, ¿ya? Sobre todo cuando están estos equipos que están asociados a universidades, ¿ya? Si, sí. si tu hospital, tu clínica está asociada a una universidad, muchas veces podemos también tener bioestadísticos que podemos recurrir, ¿cierto?, en las diferentes escuelas de las facultades de medicina, de kinesiología. ¿M? Sí, de hecho, justo esa era una pregunta que teníamos elaborada. Si necesitaste ayuda para el análisis estadístico y si no es así, si es que no tenemos un bioestadístico como consultarle, ¿qué requisitos crees que deben tener los investigadores para poder llevar a cabo estos estudios? No, sí, yo requerí obviamente un bioestadístico, ya, porque yo algo sé de bioestadística, pero algo siempre el experto, el que me va a dar efectivamente la pauta exacta, muchas veces el que está trabajando en eso todos los días.
Entonces siempre me asesoro con bioestadísticos, ya por lo general un profesional de la salud que se dedicó a bioestadística, ya, y eso, incluso muchas veces estos bioestadísticos ni siquiera van en el estudio, ¿ah? En trabajo de investigación, ¿ya? Eh, Van principalmente los que trabajaron, que hicieron la metodología, hicieron la investigación, ¿ya? Eso, ¿cuál es la otra pregunta? Era así. Sí, ¿qué requisitos tú crees que si no tenías al alcance un bioestadístico era necesario igual formarse con algo? Ah, ya. O de Sí, lleno igual bueno. recomiendas que sí o sí el bioestadístico. No, mira, a ver, hay muchos investigadores que hacen, ¿cierto? Bioestadística, ya que se autoforman, ya hay diplomados de bioestadística, ¿cierto? Hay magíster, ahí está Rodrigo Dambe, ¿cierto? Que es seco ahí en estadística, ¿cierto? Análisis de datos, ¿te fijas? Y hay un montón de gente que se autoforma o que hace cursos de estadística y con eso permite efectivamente también poder sacar los trabajos de investigación. Ahora, la verdad que ahora hay hartas cosas para ayudarnos, ¿cachai? Hay hartas cosas que uno puede ocupar. Por ejemplo, nosotros ocupamos el Graphat PRIMS 10, que es un trabajo, en el fondo, ¿cómo se llama? Algo estadístico computacional que nos permite dar los valores que en el fondo uno mete los datos y te arroja, ¿cierto? En forma clara las diferencias estadísticas que hay, etcétera. Entonces, ahora hay hartas cosas que uno puede utilizar computacionalmente, me refiero, ¿cierto? Para poder tener estos valores. Entonces, pero siempre uno, y personalmente yo no me considero experto en eso, entonces siempre me apoyo de un bioestadístico porque efectivamente si uno hace mal la estadística también, después los resultados Sí, te pueden arrojar cosas distintas, ¿te fijas? Y eso exacto. es peor, ¿verdad? Entonces mejor asesorarse bien siempre. ¿Mm? Juan, Sí, yo tengo también otra duda y es sobre, desde su experiencia, cómo ha ido evolucionando el rol del kinesiólogo en lo que es manejo de ventilación mecánica no invasiva y también la administración de aerosolterapia. Y en línea con esa pregunta, como qué ámbitos cree que son clave para que un kinesiólogo hoy en día tenga que manejar sobre estos temas. Bueno, yo la verdad que soy de la vieja escuela, así que yo empecé a trabajar en UCI en el año 98 más o menos, imagínate, en UCI pediátrica. Y en ese instante los kinesiólogos no entrábamos, solamente hacíamos KTR en los pacientes conectados a ventilación mecánica. Ya no teníamos ninguna incorporación tanto en el armado ni siquiera, o en el winning, o en la programación de la ventilación mecánica. Y la verdad que esto se ha ido modificando con los años, ¿cierto? Partió, ¿cierto? Algunos grupos metiéndose lentamente en la ventilación no invasiva, ¿cierto? Ya ocupando interfaces primero bien artesanales, ¿cierto? Para hacer ventilación no invasiva. Ya después, a los kinesiólogos, como se dedicaron más a esto, empezaron a ver que efectivamente, oye, dejémosle al kinesiólogo que lo haga mejor porque parece que lo hace mejor. Ya hay algunas peleas con enfermería, ¿cierto? Que ya tenían en el fondo este cuidado y este manejo al principio, los armados de los ventiladores, pero también la enfermera de a poco, también con los años fueron dándose cuenta que chuta, en realidad mejor el que lo haga el kinesiólogo y yo me dedico más a la parte de enfermería, pues a ver el catéter, te fijas, exacto. a ver la sonda, otras cosas, y así también nos empezamos a separar, ¿cierto? En ciertos aspectos del manejo de estos pacientes conectados a ventilación mecánica. Y esto ha ido evolucionando de tal manera que ahora casi toda la unidad donde hay un kinesiólogo terapista respiratorio, por lo menos está encargado del armado, ¿cierto? En el desarmado del ventilador, e incluso en el preseteo de los parámetros ventilatorios, ¿ya? Y en algunos, en fondo unidades incluso, ya están haciendo el winning, están haciendo la eco pulmonar, ¿te fijas? O sea, esto ha ido avanzando en forma creciente, ¿ya? Y ya no es como un plus, sino que es casi un requisito que el kinesiólogo que sale, ¿cierto?, tiene que tener estas competencias. Es más, yo soy profesor de pregrado también, hago clases, ¿cierto?, en kinesiología en estudiantes, y ya hemos tenido que incorporar todas estas materias a los alumnos. O sea, ya los alumnos salen de pregrado con conocimientos de ventilación mecánica no invasiva, incluso de winning y un montón de cosas más, ¿cierto? Porque así lo requiere el mercado y obviamente así hemos ido creciendo y obviamente estamos ya a caballo, como dicen, ¿cierto? En estas unidades y somos a los que nos llaman, somos los especialistas ya, ¿te fijas? Ya, entonces yo creo que hemos Sí, crecido mucho, mucho, mucho estos últimos años. sí, exacto. De hecho, nuestra experiencia también es la misma. Cuando yo llegué también, fuera KTR nomás te llamaban, y sí es que a veces tú te aparecías, porque nosotros también en ese momento cubríamos básicos y urgencia. No es como que el quien es solo exclusivo de UPC.
Entonces, a la vez uno libera más la carga de los otros profesionales, no se tienen que encargar de tantas cosas, ¿ya? Y a la vez también yo recibo alumnos de internado y sí, yo creo que el tema de ventilación mecánica, tanto invasivo, no invasivo, o soporte ventilatorio, como se le quiere llamar, es algo muy importante que en el pregrado quizás ahora recién se está tomando en cuenta, porque ya el mercado, como tú bien dices, te está exigiendo tener esta capacitación, esta experiencia. Lo vimos para la pandemia que estábamos colapsados con camas críticas y finalmente no teníamos muchas veces profesionales que vinieran con los conocimientos y iban aprendiendo mientras íbamos haciendo las cosas. Entonces, yo creo que para el pregrado manejar este tipo de soporte y aerosolterapia es fundamental ahora. Y tener quizás pasantías, internados, buscar más internados de, de camas críticas, quizás de unas pasantías, sería muy bueno, muy bueno. Tenemos, Fernando también tiene una pregunta. Sí, o sea, más bien comentarles un poco el llamado a los colegas que se han ido conectando. Ahí tenemos Felipe, Melanie, Camila, ¿cierto? El llamado a que Xochitl está haciendo un esfuerzo por lo que comentábamos antes de ser un nexo tal vez con estas personas que son importantes cuando tenemos una idea de investigación, ¿cierto? Que quién nos puede asesorar la parte metodológica, quién nos puede asesorar la parte estadística y esperamos como sociedad en realidad ofrecer y permitir y favorecer el crecimiento de la investigación en kinesiología intensiva pediátrica. Y si ustedes tienen proyectos o ideas, ¿cierto? Ustedes ya saben que Xochitl a través del comité está ofreciendo asesoría para llevar tu pregunta de investigación. Los vamos a acompañar al menos hasta que esto se traduzca en un trabajo en un congreso. Y de ahí para adelante los podemos poner en contacto con la gente idónea. Porque tal como dice David, efectivamente es súper importante eh, apegarse a un buen árbol, porque hay cosas que los expertos manejan mejor y eso ayuda a que nuestros trabajos se desarrollen y terminen de mejor forma. Así que ahí un llamado a los que están escuchando, tal vez tuvimos mucho interés en este conversatorio, hubo más de 80 inscritos y no siempre uno se puede conectar por la fecha, por la hora, etcétera, pero quienes van a escucharlo de forma grabada después, también el llamado para ellos a que Xochitl está ofreciendo y buscando que esto se desarrolle de mejor forma. Así que eso era mi comentario. No sé si el chat tiene alguna otra pregunta a los participantes. Yo voy a finalizar con la última, y dejamos el espacio por si alguien quiere hacer una pregunta. David, en relación al tiempo, ¿cuánto tiempo te tardó el trabajo investigativo desde su idea inicial hasta que ya obtuvimos los resultados? Ya tenemos este estudio que es in vitro, que quizás es más corto, y a la vez comparemos quizás con uno que ya esté publicado, desde su idea inicial hasta que ya tengan los resultados. ¿Cuánto tiempo tuviste con los dos? Sí, mira, sí, acá lo que más demora en un estudio in vitro es la recolección de información, ¿ya? Ver qué es lo que ocurre efectivamente en el mundo, qué es lo que hay publicado, ¿cierto? Qué es lo qué es lo que hay respecto a medicina basada en la evidencia. Y esto es lo que más demora, ¿te fijas? Hay que buscar los artículos, ver efectivamente si hay artículos que se parecen, y eso por lo menos un mes, 2 meses, ¿ya? Eso más o menos me demoré. Ahora la intervención es súper rápida, ¿ya? Un estudio in vitro nos demoramos, no sé, más nos demoramos en armar el circuito que en medir, ¿te fijas? Ya en Sí. un par de horas, 2, 3 horas ya tiene ya los resultados listos, ¿te fijas? Yo trabajé con 2 personas más, entonces efectivamente esto me hace que también esto salga mucho más rápido. Y ya la tabulación de datos, ¿cierto? La manejo bioestadístico en más o menos 1 o 2 semanas más aproximadamente, ¿ya? Y con eso ya teníamos más o menos el estudio ya redondito y armado respecto a lo que queríamos ver, ¿ya? Eso respecto al estudio, ya después obviamente para publicarlo, todo lo que es la discusión y todo lo demás, obviamente demora un poquito más, pero tú te fijas, un estudio in vitro no requiere tanto tiempo y donde más se acorta esto perdón, donde más se alarga, perdón, en la recolección de datos, en la información, perdón, que tú tienes que adquirir y buscar, ¿cierto? Y ahí en el fondo tenéis que tener buenas bases de datos, ¿cierto? Empezar a leer, a buscar literatura y eso es lo que más demora, ¿ya? Un estudio clínico
te puede demorar un poco más, obviamente, porque va a depender del tiempo que vas a medir, ¿ya? Yo, por ejemplo, en este estudio que voy a hacer ahora, voy a medir 3 meses, ¿te fijas? Ya que tengo que, sí o sí, por ejemplo, Exacto. en mi caso, es un protocolo de actividad física, entonces un protocolo de actividad física va a tener resultados, por lo menos tiene que ser 12 semanas, ¿te fijas? No, no puedo hacer en menos tiempo. Entonces ya ahí tienes 12 semanas solo para medir, ¿ya? Y obviamente todo lo que significó antes la recolección de información y después la tabulación y los resultados, la discusión, etcétera, ya un mes, 2 meses más por lo menos, ¿ya? Demora, ¿cierto? Ahora tampoco da tiempo completo, ¿ya? Obviamente uno también trabaja, tiene un montón de cosas más, pero cuando uno le deja tiempo, por lo menos una horita, ¿cierto? Diaria o un par de horas más, ¿cierto? A la semana, esto sale, ¿te fijas? Más que nada son las ganas de investigar, ¿ya? Y de en fondo dedicarle tiempo a esto, ¿ya? Eso principalmente. Sí, es entendible. Bueno, hay que priorizar entre todos. Oye, David, te queremos dar las gracias. Yo como representante del Comité de Investigación de la Suchiquipe, muchas gracias por tu disponibilidad, en realidad por la buena onda, por participar de estas actividades que, como decía Fernando, idealmente fomentan la investigación entre los colegas, es algo que se ve muy difícil, pero estas instancias nos motivan a poder investigar, poder enfrentar las actividades y quizás comprometer a más gente en nuestro mismo equipo. Así que muchas gracias por tu participación. Le doy las palabras a Juan también para cerrar ya este conversatorio. Sí, agradecer de igual forma como lo hacía Eduardo a usted, señor David, por haber dado esta presentación tan buena. A nosotros como pregrado nos ayuda mucho poder integrarnos con estos temas que son la novedad, ¿no? Y que se van actualizando constantemente. Y también agradecer al público que estaba presente. Tenemos varios estudiantes también presentes aquí, así que qué bueno poder lograr esa instancia, que nosotros como estudiantes también desde más temprana edad, digamos, estemos como involucrándonos en la parte también científica. Así que eso, muchos agradecimientos para todos. Súper. Bien, eh, vamos llegando al final de esta actividad. Estamos muy contentos. Como yo les comentaba recién, tuvimos mucho interés en este conversatorio. Y que sabemos que por diferentes motivos de pronto conectarse en un momento específico puede ser complejo, pero hace un rato habían más de 25 personas conectadas y eso involucra interés, ¿cierto? Y con eso nosotros nos quedamos contentos. Así que muchas gracias a todos, a Juan como representante de FENEC, ¿cierto? Nos pareció una muy buena idea, una muy buena alianza que nuestros estudiantes estén viendo qué ocurre en la práctica y qué ocurre con las personas que están interesadas en investigación. Un agradecimiento especial a David nuevamente por haber dedicado tiempo. El interés y el tiempo es importante y haber preparado esto, haberse juntado a conversar con Eduardo, etcétera, para coordinar este conversatorio. Así que no queda más que agradecerles a todos por haberse conectado y Foto. como comité, sí, estamos planificando a ver si podemos sacar un conversatorio más antes de que finalice este año. Así que esperamos tenerlos ahí también. Dando Tami, foto, la Tami, ¿querías foto. decir algo? Ah, la foto. Ah, ya, bueno, invitamos ahí a quienes quieran prender su camarita un minutito. Eso, mira, ahí va en el bus, Michael. Muy Ah, bien. Michael, tuve la clase de Michael. Eso, bien, Motivado. gracias, gracias, Stephanie. Bárbara por ahí, la veo. Eso es, muy bien. Bien, equipo, muy bien. ¡Ay, el Andrea Rorro! también se está conectando. Muy Eso, André, bien. muy bien. Ya, Edu, tú eres el encargado El del screenshot. screenshot, ya vamos. Uno, por cara. Uno, dos, tres. ¿Listo? Muy bien. Espero que haya Bien, salido. Ya, un buen muchachos, oye, descanso gracias, para todos. gracias a todos, ¿ah? Gracias a todos Muchas gracias, David. por la invitación y los felicito por esta actividad. Pues siempre es importante estar al día ahí en investigación y estar ahí siempre a la vanguardia. Así que muchas gracias y vamos adelante nomás, ¿ah? Muy bien. Muchas gracias. Chao, Hasta luego. entonces. Nos vemos Chao a la todos. próxima. Chao, chao. Chao, muchas gracias.